Desde Dallas, Texas, aparentemente el presidente Kennedy murió a la 1 de la tarde, hora estándar del centro. Desde el impactante asesinato del presidente John F. Kennedy hasta el brutal atentado contra un juez y figura política italiana, te llevamos en un viaje a través de las entrañas del poder y la corrupción. En este video nos adentramos en el oscuro mundo de la política y el crimen organizado, arrojando luz sobre las conexiones entre políticos, mafias y sus impactantes asesinatos. Prepárese para sorprenderse y asombrarse mientras descubrimos la impactante verdad detrás de los asesinatos de 9 políticos por parte de las mafias, todo grabado en cámara. John F. Kennedy. El presidente Kennedy y John Connally fueron abatidos por las balas de un asesino. En el centro de Dallas. En los anales de la historia de Estados Unidos, pocos acontecimientos han captado la atención de la nación y alimentado las teorías de la conspiración como el asesinato del presidente John F. Kennedy. En aquel fatídico día, el 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy viajaba en una caravana por las calles de Dallas, Texas, cuando sobrevino la tragedia. Sonaron los disparos y, en cuestión de segundos, la vida del presidente se truncó. La versión oficial señala a Lee Harvey Oswald como el único pistolero, pero documentos recientemente publicados de los archivos de JFK arrojan luz sobre una historia diferente. Estos documentos revelan una sorprendente conexión entre John F. Kennedy, Frank Sinatra y varios jefes de la mafia de Chicago. Según los informes, la conexión de Sinatra con el presidente John F. Kennedy iba más allá de su amor compartido por el entretenimiento y el glamour. En la campaña presidencial de 1960, Sinatra apoyó activamente a Kennedy, llegando incluso a lanzar una nueva versión de su exitosa canción High Hopes, con una letra que elogiaba la candidatura de Kennedy. Sinatra hizo llamadas telefónicas, recaudó fondos para la campaña y se aseguró el apoyo de la mafia, en particular de Sam Giancana, el inestable jefe del Chicago Outfit. El apoyo de la mafia fue crucial para la elección de Kennedy, ya que controlaban los sindicatos, cuyos miembros tendían a votar en bloque. A cambio de su ayuda, la mafia creía que la nueva administración haría la vista gorda ante sus actividades ilegales. Sin embargo, una vez que Kennedy se convirtió en presidente, la relación entre Sinatra y los Kennedy comenzó a deteriorarse. El nombramiento de su hermano, Bobby Kennedy, como fiscal general por parte de Kennedy, resultó ser un punto de inflexión. Bobby Kennedy se propuso acabar con el crimen organizado, rompiendo el acuerdo informal que la mafia creía haber negociado con la nueva administración. Sinatra, que en su día se había considerado un gángster de por vida, se encontró de repente en el lado equivocado de la ley. La transformación de Sinatra, de amigo íntimo de los Kennedy a oponente político, fue un claro indicio del profundo resentimiento e inseguridad que albergaba. La relación entre Sinatra y los Kennedy llegó a su punto de ruptura en 1962, cuando el presidente Kennedy canceló una visita programada a la mansión de Sinatra en California. Esta visita, para la que Sinatra había dedicado mucho tiempo y dinero, fue vista como un desaire y una humillación pública. La cancelación, junto con el creciente escrutinio del FBI bajo J. Edgar Hoover, marcó un punto de inflexión en la vida y carrera de Sinatra. Se cree que el presidente Kennedy fue asesinado por el Chicago Outfit después de ver que la administración actual estaba en su contra. El asesinato del presidente Kennedy conmocionó a la nación, dejando un vacío en el liderazgo y un legado de preguntas sin respuesta. La investigación oficial, dirigida por la Comisión Warren, concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo en el asesinato. Sin embargo, los documentos recientemente publicados de los archivos de JFK plantean dudas y abren nuevas vías de investigación. La participación de los jefes de la mafia de Chicago y sus conexiones con los milicianos cubanos añaden una capa de complejidad a la historia. Sugiere una red de intrigas y conspiraciones que va más allá de un pistolero solitario. El interés del Chicago Outfit en proteger su imperio del juego y sus vínculos con Richard Kane, un hombre con conexiones tanto con el crimen organizado como con la CIA, plantean interrogantes sobre los verdaderos motivos del asesinato. Estos acontecimientos ponen de relieve el lado oscuro del poder y hasta dónde están dispuestos a llegar las personas y las organizaciones para proteger sus intereses. Donald McKay. En la pintoresca ciudad de Griffith, enclavada en el corazón de Nueva Gales del Sur, un hombre llamado Donald McKay saltaría a la fama, convirtiéndose en un faro de esperanza en la lucha contra el insidioso control del crimen organizado. Nacido en la década de 1940, McKay creció en una comunidad muy unida, donde el trabajo duro y la integridad se valoraban por encima de todo. En los años 70, Griffith se había convertido en un semillero para el tráfico de drogas,
con la mafia calabresa, también conocida como la 'Ndrangheta, estableciendo un bastión en la región. Con su personalidad carismática y su inquebrantable compromiso con la justicia, Mackay se ganó rápidamente el apoyo de los residentes. Hizo campaña incansablemente, prometiendo exponer el punto débil criminal que se había apoderado de Griffith y llevar a los responsables ante la justicia. Mackay se enfrentó en particular al exministro de Inmigración, Albert Jaime Grasby, que en ese momento estaba vinculado a la mafia que había montado un negocio ilegal, dirigiendo la mayor operación de cultivo de marihuana del país en ese momento. La mafia, conocida por sus tácticas despiadadas y su capacidad para infiltrarse en todos los niveles de la sociedad, comenzó a vigilar de cerca todos los movimientos de Mackay. Lo veían como un adversario formidable, alguien que potencialmente podría desmantelar su imperio criminal. Sin inmutarse por las amenazas y la intimidación, Mackay continuó su cruzada contra la mafia, decidido a exponer sus actividades ilegales y proteger las vidas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. En 1975, el señor Mackay ayudó anónimamente en la redada de la mayor plantación de cannabis de Australia, en ese momento en las cercanías de Colean Valley. Pero en los procedimientos judiciales posteriores, se cree que su nombre se filtró a la mafia. La mafia, al darse cuenta de la gravedad de la situación, decidió que Mackay debía ser eliminado. La noche del 15 de julio de 1977, Mackay salió de un hotel local después de tomar una copa con unos amigos. Sin que él lo supiera, estaba siendo vigilado de cerca por agentes de la mafia que habían estado siguiendo todos sus movimientos. Al día siguiente, la policía descubrió sangre en su furgoneta, casquillos de bala vacíos del calibre 22 y marcas de arrastre. Aunque un sospechoso, James Frederick Basley, fue condenado y cumplió condena por conspiración para cometer asesinato, murió en 2018 sin revelar nunca lo que realmente ocurrió esa noche. Lo triste es que el cuerpo del señor Mackay nunca ha sido encontrado. El asesinato de Mackay, considerado el primer asesinato político, sirvió como una llamada de atención para el gobierno australiano. Puso de relieve la necesidad de aumentar la protección de los denunciantes y testigos, así como la importancia de brindar apoyo a quienes arriesgaron sus vidas en la búsqueda de la justicia. Giovanni Falcone. El camino de Giovanni Falcone para convertirse en un formidable oponente de la mafia siciliana comenzó con su infancia y su educación. Nacido en 1939 en Italia, Falcone se crió en una familia que le inculcó una fuerte ética de trabajo y un profundo sentido del patriotismo. Siguió su pasión por la justicia estudiando Derecho en la Universidad de Palermo, donde destacó en sus estudios y desarrolló un profundo conocimiento del sistema jurídico. Tras graduarse, Falcone inició su carrera como juez en 1964. Fue durante esta época cuando se enfrentaría a su mayor desafío hasta la fecha: el Maxi Juicio. Este juicio histórico, que tuvo lugar en la década de 1980, tenía como objetivo desmantelar el poderoso control de la mafia siciliana. Falcone desempeñó un papel crucial en la recopilación de pruebas de los primeros informantes de la mafia, lo que finalmente condujo a la condena de cientos de mafiosos. Las innovadoras técnicas de investigación de Falcone y el establecimiento de relaciones de trabajo con colegas de otros países fueron fundamentales para el éxito del Maxi Juicio. Su inquebrantable dedicación a la justicia y su incesante búsqueda de la verdad lo convirtieron en una fuerza a tener en cuenta en la lucha contra el crimen organizado. Tras el éxito del Maxi Juicio, la reputación de Giovanni Falcone como fiscal intrépido creció, convirtiéndolo en una amenaza aún mayor para la mafia siciliana. Aceptó un puesto en el Ministerio de Justicia en Roma, donde continuó su lucha contra la mafia. Este traslado marcó un punto de inflexión en su carrera y preparó el escenario para los acontecimientos que finalmente conducirían a su trágica muerte. En Roma, Falcone logró una auténtica revolución en el poder judicial. Su dedicación a la justicia y su compromiso inquebrantable en la lucha contra el crimen organizado condujeron a importantes avances en la lucha contra la mafia. Sin embargo, a medida que se intensificaban los esfuerzos de Falcone, también lo hacía el peligro al que se enfrentaba. La mafia lo veía como un adversario formidable, una amenaza a su poder e influencia. Estaban decididos a silenciarlo a cualquier precio. El 23 de mayo de 1992, la mafia siciliana llevó a cabo un acto atroz que cambiaría para siempre el curso de la lucha contra el crimen organizado. Giovanni Falcone, junto con su esposa y 3 miembros de su escolta policial, fueron víctimas de un devastador atentado con coche bomba conocido como el atentado de Capaci. La explosión, captada por una cámara, conmocionó a Italia y al mundo, exponiendo la brutal realidad del control de la mafia sobre la sociedad. La caza del jefe de la Cosa Nostra, Salvatore Totò Riina, se intensificó,
lo que condujo a su detención en 1993. El asesinato de Falcone despertó una renovada determinación para luchar contra la mafia. El legado de Giovanni Falcone perdura a través de monumentos y el reconocimiento de sus contribuciones a la lucha contra el crimen organizado. Su valentía y determinación siguen inspirando a otros a enfrentarse a la injusticia y luchar por una sociedad más justa. Floyd Horde, un fiscal de distrito volado por los aires en su jardín delantero, y una persecución a nivel estatal para dar con los asesinos. Antes de sumergirnos en los escalofriantes acontecimientos que llevaron al asesinato de Floyd Horde, echemos un vistazo más de cerca al propio hombre. Floyd Horde, nacido y criado en el corazón de Georgia, siempre había tenido una pasión inquebrantable por la justicia. Desde muy joven, soñó con marcar la diferencia en su comunidad, y poco sabía que su viaje lo llevaría a las más altas esferas del poder. Decidido a provocar un cambio, siguió una carrera en Derecho, graduándose con los máximos honores en la prestigiosa Facultad de Derecho de Georgia. El carisma y la dedicación inquebrantable de Horde llamaron rápidamente la atención del público, impulsándolo al mundo de la política. A principios de la década de 2000, se presentó al cargo de fiscal de distrito, prometiendo luchar contra la corrupción y garantizar la justicia para todos. No pasó mucho tiempo antes de que la personalidad magnética de Horde y sus poderosos discursos se ganaran el corazón de la gente. Con su creciente popularidad, obtuvo una victoria aplastante, convirtiéndose en el fiscal de distrito más joven en la historia de Georgia. Como fiscal de distrito, Horde no perdió tiempo en implementar su visión de un sistema legal justo y equitativo. Tomó medidas enérgicas contra el crimen organizado, ganándose la reputación de ser un fiscal intrépido que no se detendría ante nada para llevar a los criminales ante la justicia. Estaba firmemente en contra del crimen organizado en el condado de Jackson y se centró especialmente en la Mafia del Sur, un grupo de peligrosos contrabandistas y bandidos. Según Doug Thompson, profesor de historia de la Universidad de Mercer, la Mafia del Sur era tan peligrosa que cualquier cosa que les quitara sus fuentes de ingresos era una amenaza real para esta gente. Por desgracia, este era el grupo mafioso al que Horde decidió enfrentarse. El 7 de agosto de 1967, Horde se dirigía al juzgado. Se subió a su coche y en cuanto puso el contacto, explotaron cerca de una docena de cartuchos de dinamita, matándolo en su propio jardín. Las consecuencias inmediatas del asesinato estuvieron marcadas por el dolor, la ira y una renovada determinación de llevar a los responsables ante la justicia. La policía inició una persecución masiva, prometiendo no dejar piedra sin remover en su búsqueda de los asesinos. A medida que avanzaba la investigación, surgieron detalles impactantes. Quedó claro que el asesinato de Horde no fue un acto de violencia aleatorio, sino un golpe cuidadosamente orquestado por la mafia. Los 5 miembros de la mafia involucrados en el asesinato fueron finalmente condenados a cadena perpetua. Paolo Borsellino. Paolo Borsellino nació el 19 de enero de 1940 en Palermo, Sicilia, una ciudad conocida por su rica historia y su vibrante cultura. Al crecer en una comunidad muy unida, Borsellino fue testigo de primera mano de la influencia y el poder de la mafia siciliana, también conocida como Cosa Nostra. Esta temprana exposición al crimen organizado moldearía su futuro y encendería un ardiente deseo de luchar contra las mismas fuerzas que asolaban su querida ciudad. Desde muy joven, Borsellino mostró un gran interés por la justicia y la ley. Tras completar su educación, Borsellino se embarcó en una carrera en el campo legal, convirtiéndose en magistrado. Fue durante este tiempo cuando comenzó a presenciar el devastador impacto del crimen organizado en el pueblo de Sicilia. El control de la mafia en la región era omnipresente, se había infiltrado en todos los aspectos de la sociedad y corrompía las propias instituciones destinadas a defender la justicia. Decidido a provocar un cambio, Borsellino se dedicó a luchar contra la mafia siciliana. Era consciente de los riesgos que entrañaba desafiar a una organización tan poderosa y peligrosa, pero su inquebrantable compromiso con la justicia lo impulsó a seguir adelante. Borsellino creía que nadie debía estar por encima de la ley, ni siquiera los delincuentes más notorios. A medida que avanzaba su carrera, Borsellino se ganó una reputación por su implacable búsqueda de la justicia. La mafia siciliana, conocida por sus tácticas despiadadas, no se detendría ante nada para silenciar a quienes se atrevieran a interponerse en su camino. A pesar de los peligros, Borsellino se mantuvo firme, negándose a retroceder ante la adversidad. La batalla de Paolo Borsellino contra la mafia siciliana estuvo marcada por momentos cruciales y casos significativos que mostraron su inquebrantable determinación para desmantelar la organización criminal. Uno de los casos más notables que abordó Borsellino fue el Maxi Juicio, un juicio histórico que tuvo lugar entre 1900
1986 y 1992. Este juicio se dirigió contra más de 400 acusados, entre los que se encontraban los principales jefes de la mafia, capos y soldados. Borsellino desempeñó un papel crucial como uno de los fiscales principales, trabajando incansablemente para reunir pruebas y construir un caso sólido contra los acusados. El maxi juicio fue un punto de inflexión en la lucha contra la mafia. Puso al descubierto el funcionamiento interno de la organización criminal, revelando su intrincada red de corrupción, violencia e intimidación. Además del maxi juicio, Borsellino trabajó en otros casos de alto perfil que tenían como objetivo las actividades ilícitas de la mafia. Investigó esquemas de lavado de dinero, operaciones de tráfico de drogas y extorsiones, persiguiendo implacablemente a los responsables y asegurándose de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Uno de los casos más importantes que Borsellino investigó fue la investigación de la Pizza Connection, una red internacional de tráfico de drogas que se extendía por Europa y Estados Unidos. Borsellino desempeñó un papel crucial en el descubrimiento de la intrincada red de conexiones y en el enjuiciamiento de los principales implicados. Su trabajo en este caso consolidó aún más su reputación como un formidable oponente del crimen organizado. El 19 de julio de 1992, solo 57 días después del atentado de Capaci, que asesinó a otro magistrado antimafia, Giovanni Falcone, que resultaba ser amigo de Borsellino, este también perdió la vida. El atentado conocido como el atentado de Via D'Amelio mató a Borsellino y a 5 policías. Decenas de mafiosos fueron finalmente condenados a cadena perpetua por su participación en el asesinato de Borsellino. Atiq Ahmed. En el caso de Atiq Ahmed, no se trataba de un político inocente atrapado en el fuego cruzado. Ahmed tenía un largo y notorio historial tanto en la política como en el mundo criminal indio. Su viaje al oscuro lado oculto de la sociedad comenzó en 1979, cuando fue acusado por primera vez en un caso de asesinato. Durante la década siguiente, la influencia de Ahmed creció, especialmente en la parte occidental de la ciudad de Allahabad, donde se estableció como una figura poderosa. A pesar de sus actividades delictivas, Ahmed logró ganar elecciones y ascender a posiciones de poder. En 1989, ganó su primera elección como candidato independiente y se convirtió en legislador estatal. Esta victoria marcó el comienzo de su tumultuosa carrera política. El carisma de Ahmed y su habilidad para manipular el sistema le permitieron asegurar mandatos consecutivos en el cargo. Sin embargo, entre bastidores, el imperio criminal de Ahmed continuó expandiéndose. Se registraron docenas de casos, incluyendo secuestro, asesinato y extorsión, en su contra durante las últimas 2 décadas. Operaba con impunidad, infundiendo miedo en los corazones de aquellos que se atrevían a cruzarse en su camino. La notoriedad de Ahmed alcanzó su punto álgido cuando ganó un escaño en las elecciones federales como candidato del partido Samajwadi, SP, en 2004. Esta victoria lo elevó al cargo de miembro del Parlamento, lo que consolidó aún más su poder e influencia. A pesar de su éxito político, los casos contra Ahmed siguieron acumulándose. Las fuerzas del orden conocían bien sus actividades delictivas, pero su capacidad para eludir la justicia planteaba dudas sobre la integridad del sistema. En 2019, el Tribunal Supremo ordenó su traslado a una cárcel de Gujarat después de que se revelara que había planeado atentados contra un empresario desde su celda en Uttar Pradesh. Esta medida tenía como objetivo garantizar la seguridad pública, pero solo sirvió para poner de manifiesto el alcance de la red criminal de Ahmed. En el contexto del controvertido pasado de Atiq Ahmed, se desarrolló una serie de acontecimientos trágicos que condujeron a su impactante asesinato. Apenas unos días antes del fatídico incidente, la policía mató a tiros al hijo adolescente de Ahmed, Asad, en otro encuentro. La pérdida de su hijo, sin duda, dejó a Ahmed devastado y alimentó su ya elevado sentido de paranoia. El 15 de abril de 2023, Ahmed, acompañado por su hermano Ashraf, se encontró bajo escolta policial, de camino a un chequeo médico en un hospital de Prayagraj. Mientras Ahmed y Ashraf, ambos esposados, se abrían paso entre la multitud, los periodistas les bombardeaban con preguntas. Durante el caos, un grupo de 3 hombres, disfrazados de periodistas, se mezcló perfectamente con la multitud. Y entonces, en un escalofriante giro de los acontecimientos, se sacó una pistola y el ensordecedor sonido de los disparos hizo añicos la noche, alterando para siempre la vida de los presentes. Las impactantes imágenes capturaron el horrible momento en que Ahmed y Ashraf fueron asesinados a tiros sin piedad. La descarada agresión conmocionó a la nación y dejó a todos con la boca abierta.
Los 3 agresores, que se habían hecho pasar por periodistas, se rindieron rápidamente después de que se dispararan los tiros, quedando al descubierto sus verdaderas identidades. Los activistas de derechos humanos y los críticos del gobierno señalaron el incidente como otro ejemplo de presuntas ejecuciones extrajudiciales y encuentros llevados a cabo por la policía. Acusaron a la policía de organizar enfrentamientos y ejecutar a delincuentes sin el debido proceso, una práctica que se ha vuelto sorprendentemente común en el Estado. Salvatore Lima. Salvatore Lima, nacido el 23 de enero de 1928 en Palermo, Italia, comenzó su trayectoria política en la década de 1950. Ascendió rápidamente en las filas del Partido Democracia Cristiana, DC, alineándose con facciones influyentes y obteniendo apoyo de fuentes inesperadas. Pero el público poco sabía de las oscuras conexiones que definirían la carrera política de Lima. De 1958 a 1963, Lima fue alcalde de Palermo, su ciudad natal. Fue durante este tiempo que Palermo experimentó un auge de la construcción, transformando el paisaje de la ciudad. Lima, junto con su compañero democristiano Vito Ciancimino, apoyó a contratistas de la construcción aliados de la mafia, como Francesco Vassallo, que tenía fuertes vínculos con el AMPA. En 1964, una investigación sacó a la luz las conexiones de Lima con la mafia. Se vio obligado a admitir su asociación con Angelo La Barbera, uno de los mafiosos más poderosos de Palermo. Quedó claro que la elección de Lima como alcalde había sido apoyada por el clan La Barbera, lo que difuminó aún más las líneas entre la política y el crimen organizado. El juez Cesare Terranova, uno de los predecesores de Falcone, desempeñó un papel crucial en la revelación de los vínculos de Lima con la mafia. En una acusación de 1964, Terranova declaró inequívocamente que Lima había mantenido relaciones con los mafiosos de La Barbera y se le habían pedido favores. A pesar de estas revelaciones, Lima continuó su carrera política como si nada hubiera pasado, protegido por la falta de voluntad de los testigos y fiscales para seguir adelante con el asunto. La alianza de Lima con Giulio Andreotti, 7 veces primer ministro y figura influyente en la política italiana, solidificó aún más su posición. En 1981, Palermo se convirtió en el campo de batalla de una sangrienta guerra de la mafia que sacudiría a toda Italia. Un nuevo grupo dominante dentro de la mafia, liderado por Salvatore Riina de Corleone, buscaba eliminar a los jefes tradicionales de Palermo y a sus asociados. Esta ola de violencia no solo se dirigió contra mafiosos rivales, sino también contra representantes estatales y políticos que se atrevieron a desafiar el control del poder de la mafia. Fue durante este tumultuoso periodo cuando tuvo lugar el Maxi Juicio. El juicio tenía como objetivo exponer el funcionamiento interno de la mafia y hacer responsables a sus líderes de sus crímenes. Muchos de los aliados más cercanos de Lima fueron condenados como miembros de la mafia. Sin embargo, el propio Lima logró evitar la investigación criminal, gracias a la falta de voluntad de los testigos y fiscales para perseguir su participación. La mafia había contado con Lima y su aliado, Giulio Andreotti, para proteger sus intereses y bloquear la confirmación de la sentencia del Maxi Juicio. Esperaban que Lima utilizara su influencia política para nombrar a Corrado Carnevale, conocido como el asesino de sentencias, para revisar el veredicto. Carnevale tenía un historial de anular condenas de la mafia por tecnicismos. Sin embargo, la incapacidad o falta de voluntad de Lima para cumplir esta tarea tendría consecuencias nefastas. El incumplimiento de las promesas de Lima marcó un punto de inflexión en la relación entre la mafia y sus aliados políticos. El 12 de marzo de 1992, la vida de Salvatore Lima llegó a un final brutal. Cuando se dirigía a Palermo, su coche fue emboscado por un sicario en una motocicleta. Lima intentó huir, pero el sicario le disparó sin piedad, dejándolo sin vida en las calles de Palermo. El asesinato de Lima conmocionó a Italia, justo 3 semanas antes de las elecciones nacionales. Fue un momento decisivo en la política italiana, ya que el público se dio cuenta del alcance de la influencia de la mafia y de los peligros a los que se enfrentaban quienes se atrevían a desafiarla. Piersanti Mattarella. Piersanti Mattarella, nacido el 24 de mayo de 1935 en Castellamare del Golfo, Sicilia, estaba destinado a una vida en la política. Al crecer en un entorno políticamente cargado, Piersanti estuvo expuesto al funcionamiento interno del panorama político desde una edad temprana. Piersanti recibió una educación de orientación católica, asistiendo a escuelas dirigidas por los jesuitas. Fue durante este tiempo cuando desarrolló un fuerte sentido de la justicia social y una creencia profundamente arraigada en el poder de la política para lograr un cambio positivo. En 1960 se convirtió en líder nacional de Azione Católica,
una organización laica católica que promovía el compromiso social y político. Inspirado por la política progresista de Giorgio La Pira y el líder nacional Aldo Moro, Piersanti se alineó con la facción más progresista dentro del Partido Democracia Cristiana. Su carrera política despegó en 1967 cuando fue elegido diputado al Parlamento Regional de Sicilia. Este cargo le permitió adquirir experiencia de primera mano en los entresijos de la política siciliana y los desafíos a los que se enfrenta la región. Piersanti se estableció rápidamente como un político dedicado y con principios, conocido por su compromiso inquebrantable con el pueblo de Sicilia. En 1978, Piersanti alcanzó un hito significativo en su carrera política cuando fue elegido presidente de Sicilia. Este prestigioso cargo le dio la plataforma para promulgar un cambio real y abordar los problemas profundamente arraigados que habían obstaculizado el progreso de la región. Como presidente, Piersanti se propuso como misión limpiar el tinglado de los contratos públicos del gobierno, que durante mucho tiempo había sido una fuente de corrupción y un medio para que la mafia ejerciera su influencia. Sin embargo, las audaces acciones de Piersanti y su inquebrantable compromiso en la lucha contra la corrupción pronto lo convirtieron en un objetivo. La mafia, que durante mucho tiempo había disfrutado de estrechas relaciones con los políticos de Sicilia, lo vio como una amenaza para sus actividades ilícitas. Intentaron silenciarlo y mantener su control sobre el poder. El 6 de enero de 1980 ocurrió la tragedia. Piersanti Mattarella fue asesinado por la mafia en Palermo. El impactante acto de violencia conmocionó a la nación y puso al descubierto la influencia profundamente arraigada de la mafia en la política siciliana. El asesinato de Piersanti fue un duro recordatorio de los peligros a los que se enfrentan aquellos que se atreven a desafiar el statu quo. Su valiente lucha contra la corrupción y su inquebrantable compromiso con el pueblo de Sicilia dejaron una huella imborrable en la política italiana. Jimmy Hoffa. En la bulliciosa ciudad de Detroit, un joven llamado Jimmy Hoffa estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría para siempre el panorama de los sindicatos en Estados Unidos. Nacido el día de San Valentín de 1913 en Brasil, Indiana, Hoffa se mudó a Detroit con su familia en 1924. Poco sabía él que esta mudanza prepararía el escenario para su ascenso como un poderoso líder sindical y su enredo con el crimen organizado. Cuando era adolescente, Hoffa comenzó su activismo sindical, luchando por salarios justos y mejores condiciones de trabajo para los hombres y mujeres trabajadores de Detroit. Ascendió rápidamente en las filas de los Teamsters, un sindicato que representa a los camioneros y operarios de almacén, y sus habilidades naturales de liderazgo llamaron la atención de quienes lo rodeaban. Cuando tenía poco más de 20 años, Hoffa se había convertido en una fuerza a tener en cuenta. Su carisma y determinación lo impulsaron a ocupar el cargo de presidente del local 299, una sección del sindicato Teamsters, en 1946. Pero fue su nombramiento como presidente del Consejo de Conductores de los Estados Centrales en 1940 lo que realmente lo puso en el camino hacia la grandeza. La reputación de Hoffa como feroz defensor de los derechos de los trabajadores creció y pronto llamó la atención de la Hermandad Internacional de Camioneros, IBT. En 1952 fue nombrado vicepresidente internacional de la IBT, como adjunto de Dave Beck, el entonces presidente del sindicato. Pero fue en 1957 cuando comenzó el verdadero ascenso de Hoffa al poder. En octubre de 1957, en la convención de la IBT en Miami Beach, Florida, Jimmy Hoffa fue elegido presidente general del sindicato. Esto marcó un punto de inflexión no solo en su carrera, sino también en la historia de los sindicatos en Estados Unidos. Bajo el liderazgo de Hoffa, el sindicato Teamsters experimentó un crecimiento sin precedentes, ampliando su alcance, influencia y arcas. Pero con el poder, a menudo viene la controversia, y las conexiones de Hoffa con el crimen organizado pronto se convirtieron en tema de discusión. Era un secreto a voces que Hoffa tenía vínculos con la mafia, y estas conexiones acabarían conduciendo a su caída. La mafia vio en Hoffa un valioso aliado, alguien que podría ayudarles a ejercer control sobre el poderoso sindicato. A cambio, le proporcionaron el apoyo y los recursos que necesitaba para consolidar su posición como líder de los Teamsters. Sin embargo, estas alianzas resultarían ser un arma de doble filo. La implicación de Hoffa con el crimen organizado volvería para atormentarlo. En 1967 fue condenado por múltiples delitos, entre ellos intento de soborno y manipulación de jurados. Fue condenado a prisión y su reinado como presidente de los Teamsters llegó a un abrupto final.
A pesar de su encarcelamiento, la influencia de Hoffa persistió. Desde la cárcel, continuó ejerciendo control sobre el sindicato, para consternación de sus adversarios. Pero su liberación de la prisión, en 1971, marcó un punto de inflexión en su vida y preparó el escenario para los acontecimientos que finalmente conducirían a su desaparición. El 30 de julio de 1975 comenzó como cualquier otro día para Jimmy Hoffa. Poco sabía él que sería el último día en que se le vería con vida. En ese fatídico día, Hoffa tenía previsto reunirse con dos personas que desempeñarían un papel importante en su desaparición final: Anthony Provenzano y Anthony Giacalone, ambos conocidos personajes de la mafia. La reunión estaba programada para el restaurante Matthew's Red Fox, en Bloomfield Township, Michigan. Hoffa llegó al restaurante, sin ser consciente del peligro que le esperaba. Fue visto por última vez fuera del establecimiento, esperando a que llegaran sus socios. A medida que los minutos se convertían en horas, se hizo evidente que Provenzano y Giacalone no estaban por ningún lado. Hoffa se frustraba cada vez más, haciendo llamadas telefónicas a su esposa y a un amigo, expresando su enfado por la ausencia de los dos hombres. Pero poco sabía él que este retraso sería el último giro en la historia de su vida. Los testigos informaron haber visto a Hoffa conversando con varios otros hombres cerca del restaurante. Estas interacciones se convertirían más tarde en objeto de intensas especulaciones e investigaciones. ¿Quiénes eran estos hombres y qué papel desempeñaron en la desaparición de Hoffa? Un testigo presencial, un camionero, afirmó haber visto a Hoffa subirse a un coche granate, posiblemente un Lincoln o un Mercury Marquis. Este sería el último avistamiento confirmado de Jimmy Hoffa. El coche, sus ocupantes y sus intenciones siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Entre los hombres con los que se vio hablando a Hoffa estaba Charles Chucky O'Brien, un amigo íntimo de la familia Hoffa. O'Brien había tomado prestado un coche ese día, un Mercury Marquis Brougham de 1975, que más tarde se identificó como el vehículo en el que Hoffa pudo haber entrado. La conexión entre O'Brien y la desaparición de Hoffa se convertiría en un tema de intenso escrutinio, a medida que los investigadores profundizaban en los acontecimientos que rodearon la desaparición de Hoffa. Descubrieron que las huellas dactilares de O'Brien se encontraron en una botella de 7-Up dentro del Pontiac Grandville verde abandonado de Hoffa. A pesar de esta evidencia, O'Brien mantuvo su inocencia hasta su muerte en 2020, dejando la verdad sobre su participación envuelta en la incertidumbre. La desaparición de Jimmy Hoffa en aquel día de verano de 1975 conmocionó a la nación. A pesar de las exhaustivas investigaciones, nadie ha sido acusado en relación con su desaparición, y su cuerpo nunca ha sido encontrado. Las circunstancias que rodearon su desaparición siguen siendo objeto de debate, lo que deja al público con ganas de respuestas. Estas historias ponen de manifiesto la compleja red de poder, corrupción y traición que existe cuando estos dos mundos chocan. Las secuelas de estos asesinatos dejan un legado de preguntas sin respuesta y teorías conspirativas. Para ver más vídeos que invitan a la reflexión como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tus pantallas. Te estaré esperando.